Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todas y a todos. Bienvenidos a mi canal. Hoy no vamos a hablar de lo que es habitual, que es pues, Levante Unión Deportiva o Valencia Basket, pero vamos a hablar más de fútbol que nunca. ¿Y por qué? Pues porque estoy con una de las personas que no sé si es de las que más sabe de fútbol de este país, pero al menos de las que conozco yo sí que lo es. Por tanto, vamos a hablar mucho de fútbol. Él es un buen amigo, es Martí Pernau, exdeportista olímpico, periodista, escritor y además de escribir libros, pues bueno, que han tenido un alcance brutal, como pudo ser el caso de Gerpep o de la Metamorfosis, ahora estrena un libro que es de lo que vamos a hablar, que es La evolución táctica del fútbol. Martí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buena vesprada. Què tal? Bona vesprada. Eh, Martí, la evolución táctica del fútbol. Tú me llevas hablando de este proyecto, de este libro, desde hace tiempo. Ha salido ahora en los últimos días. ¿Exactamente desde cuándo llevas trabajando en este libro? Pues yo creo que te estoy pegando la paliza desde hace 6 años, sí, desde 2015. Desde 2015, la Metamorfosis se publicó en 2016, pero para entonces ya llevaba más o menos un año comenzando las investigaciones, etcétera. Y pues sí, 6 añitos con el asunto. Se Nace muestra que soy bastante lento, sí. Bueno, pero mejor es que para hacer un libro así entiendo que también, o sea, la dificultad es mayor, ¿no? Por ejemplo, bueno, Gerpep, que relataba el año de Guardiola en el Bayern de Múnich, pues bueno, al final vas siguiendo, ¿no? Durante toda la temporada, vas escribiendo de manera, pues más o menos durante todo el proceso, pero para recopilar algo así, nace por una curiosidad, por un interés tuyo, ya venías estudiando la evolución táctica del fútbol desde tiempo antes. ¿Cómo nace? ¿Cómo llega la idea de escribir un libro así? El embrión nace en Múnich, a base de conversaciones, sobre todo con Domènec Torrent, con Lorenzo Buenaventura, con Carles Planchard, digamos, del equipo de Guardiola, con el propio Guardiola, con Juan Manuel Lillo, con Paco Seirulo, que, bueno, hay toda una serie de pequeños asuntos del juego que digamos, surgen preguntas y de algunas hay respuestas y de otras no, y entonces empiezas a intentar tirar del hilo y cuando empiezas a tirar del hilo, pues ves que es un ovillo muy gigante y así nació, digamos, el gusanillo de meterme en esta aventura, ¿no? Que significaba básicamente ir a las raíces del fútbol, a los orígenes, para intentar comprender cómo se jugaba, cómo nació el juego, por qué nació y por qué se desarrolló de unas determinadas maneras y que todo eso nos permitiera entender por qué ahora se está jugando de la manera que se está jugando. Y digamos que esta es un poco la génesis, bueno, la inquietud, las dudas que tenían algunos entrenadores y que yo también tenía y que a lo largo de estos años pues han ido surgiendo, ¿no? Cómo nació la defensa en zona, por qué se pasó al marcaje individual, preguntas de ese tipo, ¿sabes? ¿Por qué la pirámide 2-3-5? ¿Cómo se inventó? ¿Por qué? ¿Qué pretendía? Bueno, ese tipo de preguntas. Entiendo que la labor de búsqueda, sobre todo de los primeros años, tuvo que ser complicada, ¿no? Para encontrar materiales, para encontrar información, para poder hacer esa búsqueda. ¿Cómo empiezas ese proceso? Porque no es lo mismo los últimos 30, 40 años que irse al inicio de todo, ¿no? Sí, 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 claro, no hay imágenes. De hecho, he puesto en mi página web porque en el libro en papel no cabía. He tenido que poner las bases de datos utilizadas para la documentación, los links, que hay centenares de links, y también los enlaces a YouTube de los pocos vídeos que hay de esta época anterior a 1945 y realmente hay muy pocos vídeos, ¿no? Y los vídeos que hay, pues, bueno, pues yo creo que todo el mundo más o menos los conoce, pues son algunas imágenes muy borrosas que no se ven prácticamente nada y en las que el juego tampoco queda muy claro a lo que se jugaba, ¿no? Es decir, que en cuanto a imágenes, solamente me han servido para refrendar algún pequeño detalle que ya había encontrado. Y la forma de bucear en esto ha sido pues hemerotecas y libros antiguos. Y la verdad es que ha sido
por un lado ha sido muy farragoso, muy duro, muy pesado, pero por otro lado muy gratificante, porque hay maravillosos libros antiguos. El más antiguo que encontré de 1873, donde ya se empieza a hablar del juego y de cómo, bueno, cómo practicaban el fútbol los distintos equipos, y luego hemerotecas muy formidables, inglesas, húngaras, uruguayas, españolas, alemanas, italianas, donde se encuentra una descripción muy, ¿cómo te diría?, muy detallada de cuáles eran los movimientos, cómo se jugaba, etcétera. Y así fue, pues a base de bucear en libros y en hemerotecas básicamente, así vas encontrando elementos y componiendo el gran puzzle. También hay, pregunto porque aún no he podido leerlo y también es interesante para el que no lo tenga, también hay testimonios de entrenadores, de futbolistas, o simplemente te has querido basar en estudios, en publicaciones. No, testimonios no. En primer lugar, porque, claro, estamos hablando de 1863 a 1945, con lo cual testimonios no. Por otro lado, tampoco me parecía nada relevante, porque sí alcancé a través de algunos compañeros pues, a tener algún testimonio, pues estoy pensando Humberto Machío, pero ya a los 92 años, pero digamos que son testimonios que son más bien recuerdos personales, casi diría un poco anecdóticos de su carrera y tal. Y el libro no va de esto. Claro. Claro, el libro no es un libro de historia, no es un libro de personajes, sino que era un libro que yo pretendo que sea un poco, digamos, que marque un poco, sin pretender tener ni la razón ni la verdad, ni muchísimo menos, pero sí que marque un poco cuál ha sido el recorrido del juego desde sus orígenes, ¿no? Por lo tanto, no se trataba de acaparar testimonios ni mucho menos, sino más bien hechos certificados y reales de, bueno, esto empezó de esta manera, esto otro de esta otra, y cuáles fueron las rutas que fue tomando el juego. ¿Y cuál de esas rutas te ha parecido la más interesante una vez? ¿O dónde crees que la aportación más interesante, sea país, club, dónde pondrías tú el foco si tuvieras que poner algún ejemplo? Bueno, básicamente el juego que empieza reglamentado en Inglaterra en 1863, el juego tiene dos únicas rutas, dos únicas grandes rutas, y continúan existiendo solamente dos rutas, aunque hoy en día esas dos rutas están, digamos, llenas de matices y de variantes que las han enriquecido, pero sigue habiendo dos. La primera que nace es el juego directo inglés, que nace por los fundadores, los que crean el reglamento, que de acuerdo al espíritu de la época y de los practicantes, que pensemos que era Inglaterra 1863, en el apogeo del Imperio Británico, Gran Bretaña dominaba las olas del mundo porque medio mundo era suyo, final del romanticismo, los grandes héroes. Por lo tanto, los futbolistas que practican ese deporte deciden jugar a pecho descubierto, al ataque, juegan con 9 delanteros, solo se prioriza la ofensiva y, digamos, se considera que defenderse es de cobardes, ¿no? Aunque juegan con 9 delanteros contra un defensa, no es que sean 9 contra 1, sino que cada vez era individual, era un delantero que intentaba hacer su jugada, si tenía éxito conseguía gol, y si no tenía éxito el juego pues se embarullaba y había otro delantero que iba a tomar el relevo, y siempre era 1 contra 1. Era un juego que, aunque parezca mentira, no era colectivo sino individual. Esa es una ruta que, digamos, todavía hoy permanece. No solo en Inglaterra, me refiero, sino en cada país, en algunos equipos, bueno, pues en función de 1000 pequeños detalles que a lo largo de la historia se han ido produciendo, el carácter del pueblo que practica ese juego, ¿no? Ese fútbol. En contraposición con eso, los escoceses, al cabo de unos años, inventan el juego de pases cortos. Es un pueblo mucho más colectivo, mucho más cooperativo entre sí, y deciden que para enfrentar
el físico mucho más fuerte y rápido de los ingleses, ellos van a hacerlo a través del pase, a través de pasarse el balón, avanzar lentamente en el campo, pero siempre agrupados, digamos, de 3 en 3, y así nace el juego de pases, que se extiende muy rápidamente, con mucho éxito, incluso en la propia Inglaterra, aunque parezca un poco contradictorio, y se extiende en zonas que finalmente tendrán un gran éxito. En Uruguay, en Hungría, en Austria, ahí se impone muy claramente el juego escocés. Y estas son las dos grandes rutas, y no hay, te diría que no hay más. Lo que hay, evidentemente, son matices que enriquecen una y otra. En el proceso de todos estos años, y esta pregunta puede ser conflictiva, ¿el juego ha evolucionado siempre o ha habido épocas en las que después de tu estudio no has visto avances o incluso crees que se ha evolucionado porque las propuestas futbolísticas han sido menos interesantes? Bueno, el estudio se cierra en 1945, por varias razones que si quieres luego te las detallo. Por lo tanto, no ha habido muchas épocas de involución en esos 80 años entre 1863 y 1945, pero te respondo, sí que es evidente que más adelante hay momentos muy claros donde el juego se estanca. Por ejemplo, los años 90. Eso está claro, aunque no forman parte del libro, pero está claro que el juego se estanca. También ocurrió, en menor medida, entre 1910 y 1925, donde se puso de moda, proliferó lo que llamaban el boogie offside, el truco del fuera de juego. Estamos en una época, hablando de una época donde el fuera de juego, para que un jugador no estuviese en fuera de juego, tenía que haber 3 defensores del equipo rival, no 2 como ahora. Bueno, 3 defensores, incluido el portero. Bastaba con que uno de los zagueros, jugaban 2, con que uno se fuese al centro del campo, hacia el centro del campo, para que todos los delanteros rivales quedasen en fuera de juego. Ese truco, pues los ingleses empezaron a popularizarlo, y el juego era una interrupción constante. O sea, llegaron a contabilizarse 41 fueras de juego en un partido. Era, digamos, algo que aburría a la gente, que provocaba broncas, etcétera, etcétera, y provocó el gran cambio de la regla del fuera de juego de 1925. Es decir, que sí hubo épocas donde el juego se estancó. Y básicamente el juego ha ido evolucionando siempre por un efecto de acción-reacción. Es decir, yo planteo sobre el campo una propuesta, tú reaccionas como rival que eres mío, reaccionas de una determinada manera, y a partir de ahí, tanto tú como yo volveremos a reaccionar de nuevo cuando nos volvamos a enfrentar, a base de reflexionar sobre lo que ocurrió. A lo mejor yo ya no te hago la misma propuesta, a lo mejor tú me planteas una reacción diferente, etcétera, etcétera. Así, con ese fenómeno de acción-reacción, ha ido evolucionando siempre el juego, pero es evidente que ha habido épocas donde todo se ha estancado pues en un caso, como he explicado, porque existió un truco que rompía el juego. En los años 90, pues porque una determinada mentalidad muy defensiva estancó también las distintas evoluciones. Por lo tanto, no es un continuo a lo largo de la historia sin que haya habido parones. Ha habido parones, sí. La siguiente pregunta que te iba a hacer era la que tú mismo me has avanzado. ¿Por qué hasta 1945? ¿Es porque crees que a partir de ahí ya hay más análisis o estudios que han trabajado sobre la evolución táctica del juego? No, básicamente hay 3 razones. La primera, que de alguna manera estamos hablando del fútbol invisible, es decir, este libro trata del fútbol invisible porque no hay, como te decía al principio, no hay vídeos, digamos, no hay películas, o es prácticamente invisible. Y digamos que a partir de los años 50, con la aparición de la televisión, pues empieza a haber un fútbol ya que podemos considerar visible, y por lo tanto, bueno, pues era una separación. La segunda razón es que coincide con el final de la máquina de River, que fue
el equipo que de algún modo culminó esos primeros 80 años de juego intentando practicar el fútbol total. Puso las semillas del fútbol total que después otros equipos, pues Hungría, la Naranja Mecánica, etcétera, han intentado aplicar con más o menos éxito. Otra razón es que coincide con el final de la Segunda Guerra Mundial, que bueno, supuso un cataclismo tan gigantesco que de alguna manera marcó casi por la mitad del siglo XX. Pero te diría que ninguna de estas razones es suficiente. La principal es que en el año 45 podríamos decir que está todo el fútbol inventado. Hemos de entender qué significa inventar. Bueno, pues crear algo desde, digamos, desde cero, desde la nada, ¿no? No existía algo, pues lo hemos creado. Es decir, la decisión de parar ahí, de parar en 1945, te viene una vez estás haciendo el análisis. Sí. Yo no tengo, mi intención no era ninguna, no me pongo una fecha. Yo empiezo en el origen y sigo avanzando y me doy cuenta que en el año 45 está todo inventado. Es decir, los grandes gestos técnicos de los jugadores, elige el que quieras, están todos inventados. Los grandes movimientos tácticos, los módulos tácticos, las distribuciones sobre el campo, los distintos movimientos de acción y reacción que te comentaba, están ya todos pensados e implantados por entrenadores. Por lo tanto, podríamos decir que sí, que el año 45 define el momento en que el fútbol ya está inventado, ha cerrado su catálogo de grandes inventos. Evidentemente, en un contexto que ya sabemos cuál era, qué campos había, qué balones, qué jugadores, todo eso ya lo sabemos. Me preguntarás, porque te conozco, y después qué ocurre o después qué viene a partir del 45. Bueno, pues vienen las innovaciones, es decir, agarrar un invento que ya existía y ponerlo en práctica en otro momento totalmente distinto de la historia, en otro contexto, en otras situaciones. Pues, por ejemplo, hoy en día, con un césped maravilloso, un balón que hace lo que quiere el futbolista, unos futbolistas con unas condiciones físicas y técnicas de velocidad y de fuerza y de resistencia superlativos, en un estadio donde no hay, digamos, casi no hay viento, en fin, en unas circunstancias muy diferentes a aquellas. Y por lo tanto vemos cosas que nos parecen diferentes, pero que en el fondo es lo mismo, es coger la pirámide de Cambridge de 1883 y aplicarla pues, con el Manchester City en Old Trafford. Y entonces hoy nos parece diferente y en realidad es innovador, porque es algo nuevo, pero no es un invento. O sea, es decir, que yo lo que toda la vida he pensado que el Milán de Sacchi o el Barça de Guardiola había hecho algo distinto, o sea, había hecho algo distinto, sí ha hecho algo distinto, ha evolucionado, pero no ha creado algo, ¿no? Claro, no ha creado algo nuevo desde cero. Y como por ejemplo, o sea, yo creo que si no fue el Barça de Guardiola, pero por ahí, por ejemplo, la defensa del balón parado, por ejemplo, una falta en el centro del campo, la defensa fuera del área, o sea, es decir, sacar a toda la estructura defensiva fuera del área, ese tipo, quizás no sé si has llegado a entrar en eso, pero ese tipo de situaciones sí que han ido creando en los últimos 20 años. Pero claro, tú piensas, en 1910, Bill McCracken, el zaguero irlandés del Newcastle, se iba al centro del campo para dejar en fuera de juego al rival. Yeah. ¿Qué es eso? Es exactamente lo mismo. Me dirás, bueno, pero toda la defensa no lo hacía. Pero si las defensas eran de dos, en ese momento, claro que lo hacían toda la defensa. Hoy las situaciones cambian mucho porque todo es muy diferente, pero en el fondo la esencia de un movimiento y de una decisión, todo eso ya estaba. Lo que cambia es la aplicación en situaciones, la velocidad, en fin, 1000 factores que evidentemente, claro, han hecho cambiar todo el envoltorio del fútbol, pero los movimientos esenciales existían. En 1925 Herbert Chapman coloca a sus extremos a pierna cambiada porque descubre los espacios libres, atrae al equipo contrario
hacia su campo, los otros desnudan sus espaldas, él pone a los extremos a pierna cambiada, aprovecha, crea el contraataque, etcétera, etcétera. Claro, evidentemente de un modo más rudimentario de lo que hoy vemos, eso está claro. ¿Cuál crees, haciendo un balance tanto de toda la época que has trabajado tú en el libro como hasta ahora, cuál crees que ha sido la época más interesante desde el punto de vista de la aportación táctica? Bueno, hay varias épocas. La época, o sea, quiero decirte, la época puede ser 5 años, que 15, que 20, o sea, es decir, lo que tú... Sí, sí, sí. Hombre, hay una primera época que coincide con la primera, con el primer módulo táctico de la historia, que es la pirámide de Cambridge, donde los universitarios se reúnen en un aula y descubren un secreto que estaba dentro del reglamento. Que me dirás, qué tontería. Bueno, qué tontería, pero hay que descubrirla. Para atacar, el campo es más ancho que largo. Es decir, el estadio mide 105 por 70, pero tú no atacas en 105 metros, tú atacas en medio campo, en el del rival. Luego, estás hablando de 70 de ancho por 50 de largo. Luego es más ancho que largo. Por lo tanto, deciden colocar a sus 5 delanteros a lo ancho, cubriendo toda la amplitud del campo. Y con eso crean una pirámide. Bueno, ese es un movimiento intelectual de los universitarios de Cambridge, 1883, en fin, ha pasado mucho tiempo, que marca la evolución del fútbol hasta 1925, donde ocurre lo que antes te he comentado, el cambio de la regla del fuera de juego, y Herbert Chapman, que es uno de los grandes genios del fútbol, decide romper la pirámide y crear más o menos el 3-4-3, 3-2-2-3, crea 4 líneas de juego, hasta ese momento solo había 3, pasa a haber 4, y realiza todos los movimientos que te acabo de decir que influyen de una manera muy poderosa. Yo creo que ese es el segundo gran movimiento. El tercero, importantísimo, es el de la máquina de River, que más que un movimiento táctico es casi, ¿cómo te diría?, casi anímico, emocional, que es que su propio apodo lo dice, todos suben, todos bajan, todos defienden, todos ataquen. Era un sentimiento colectivo de intentar practicar ese fútbol total. Y luego diría la Hungría de Puskás y de Kuti Kocsis de los años 50, eso es un salto cualitativo bestial, y me iría casi al Milan de Sacchi, al equipo de Johan Cruyff del Barça, y luego el siglo XXI evidentemente queda influenciado por Pep Guardiola de una manera significativa, vamos, de una manera rotunda. Por un Pep Guardiola que, por cierto, aprovecho porque lo tenía por aquí, que decía, no sé si lo ves, ¿no?, que se saca el sombrero en el tuit que puso hace pocos días. Imagino, bueno, evidentemente ya yo conozco, y todos los que te han leído conocemos de tu relación con Pep y con su cuerpo técnico, pero bueno, que uno de los mejores entrenadores del mundo te felicite por un libro así, y estoy convencido que aunque no lo hayan hecho de manera pública, seguro que muchos otros con los que sé que tienen relación también lo harán, mola mucho, ¿no? Que lo digan, entrenadores es lo más chulo. Sí, me hizo mucha ilusión porque, bueno, yo creo que tú me creerás, no sé si quien nos está viendo me va a creer, pero tú me vas a creer. Le envié el libro, pero no le pedí nada. Y entonces me hizo mucha ilusión ver que de pronto, además me enteré pues totalmente por sorpresa, de pronto vi el tuit y, hombre, me hizo mucha ilusión, claro. Porque si se lo pides, pues sí, hace el mismo efecto, pero se lo has pedido, pero el no habérselo pedido me hizo mucha ilusión, ¿no? Y bueno, sobre todo pues me hace gracia pues porque ha valorado el contenido. Y bueno, pues muy bien. Sí, y otros entrenadores pues también han hecho llegar buenos comentarios, o sea que eso me hace gracia, porque al final es un libro para futboleros, para gente que quiera entender por qué se está jugando de esta manera en la actualidad, ¿no? Gente que le guste el juego, ¿no? El juego, sí, que es de lo que menos se habla, últimamente no, desde hace tiempo, la verdad. Por ir haciendo las últimas relacionadas con el libro, pero también hablando de otras cosas, ¿por qué te hacía yo la pregunta de la involución? Esto es algo que a mí me pasa y es un pensamiento que lanzo.
Yo de hace unos pocos años a esta parte, a mí el juego, o sea, el juego, el fútbol, y tú sabes que yo intento fijarme en eso y no en lo que hay alrededor, a mí me aburre más o como mínimo me divierte menos. No sé si es una cuestión vital mía, que seguro que sí, pues al final otros intereses, no, más allá de que igual me veo 3 o 4 partidos cada fin de semana, pero claro, es que antes me veía 9. Entonces, no sé si es una cuestión de eso o que también tú crees que las propuestas futbolísticas en los últimos años, por eso te hacía la pregunta de la involución, no sé si esa es la palabra correcta, pero que las propuestas son menos atractivas, que el ritmo de juego es más bajo, tú no tienes esa percepción, no sé. Yo creo que hay digamos, varios niveles de problemas que se relacionan entre sí, que se juntan en este momento, ¿no? El primero es que hay muchísimos partidos y por lo tanto vemos muchísimos partidos. Yo un día conté y creo que mínimo veo 20 partidos semanales. Esos son 80 partidos al mes, esos son casi 1000 partidos al año. Bueno, pues no sé, si te ves, Ismael, si te ves 1000 películas al año, te aseguro que no pueden ser buenas todas, ¿no? Eso, yo creo que ese es un factor, el primer factor es ese. El segundo es que hay determinados lugares, ligas, campeonatos, equipos que por la necesidad de ganar, digamos, pues priorizan el ganar antes que el practicar el juego. Ese no es un fenómeno actual, eso en el libro ya lo explico. Brian Glanville, el gran escritor inglés, en los años 20 y pico, ya se quejaba del formato de la liga inglesa porque decía, desde que hay un campeonato de liga que los equipos no quieren descender, como no quieren descender, actúan de una manera que van contra el juego. Es decir, que hace más de 100 años que estamos hablando de este mismo asunto, ¿no? Eso, pues, unos lo hacen a base de interrumpir el juego. Hay partidos donde realmente hay muy pocos minutos de juego real. Otros lo hacen a través de la legítima organización defensiva de un modo muy exhaustivo, cosa que es legítima, pero que desde el punto de vista del entretenimiento y del espectáculo, pues no es tan agradable. Bueno, pues hay toda una serie de factores que digamos que van contra esa sensación de pasártelo bien que tú estabas mencionando, ¿no? Hay un componente que explico en el libro, que es el componente del Wunderteam austríaco, el equipo de los años 30 de Matthias Sindelar, que está profundamente relacionado con la manera de ser de los vieneses. Tengamos en cuenta que estamos hablando de Viena, es decir, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Strauss, es decir, el mundo del arte, pintores, el mundo del arte vivía en Viena. Por lo tanto, el fútbol era considerado como un arte. De hecho, ellos practicaban un estilo que le llamaron Scheiberspiel, que significaba bailar con el balón en los pies. Y el público de los estadios pitaba a su equipo aunque ganase, si no había desarrollado acciones artísticas. Es decir, había un componente de arte Estético. que priorizaba por encima de la victoria. Eso hoy en día ya sé que parece anatema, pero eso existía en la Austria de los años 30, ¿no? Hay un día que Austria gana por 3-1 a Suiza, pero juegan un mal partido. Y hay 60.000 espectadores que les abroncan y persiguen a los jugadores porque no han sido artistas. Eso hoy en día ya sé, ya te digo, es anatema, pero es anatema, pero luego nos aburrimos a veces, ¿no? Claro. Yo creo que por ese espíritu de que hay que salvarse, hay que sumar el punto, cosa totalmente razonable y lógica. No seré yo quien vaya en contra de eso, ¿eh? Pero a veces la competición conspira un poco en contra del arte y del entretenimiento y del espectáculo entendido como el juego que es.
Bueno, pues yo creo que son esas razones. Y luego, por último, yo creo que hay pocos, en el fondo, hay pocos proyectos, por lo menos en el fútbol europeo, que sean realmente coherentes. Club, entrenador, plantilla, es decir, que sea coherente la identidad que tiene el club con la identidad que promueve el entrenador con los jugadores de los que dispone, ¿no? Hay pocos proyectos de esos y por lo tanto lo que ves son proyectos que rechinan, que no acaban de funcionar demasiado bien, ¿no? Te pondré un ejemplo, es decir, el Barça tiene una identidad de juego definida desde 1910. Perfecto. Hoy tiene además un entrenador que es Xavi Hernández, que conecta perfectamente con esa identidad. Pero su plantilla, sus jugadores y el desarrollo de los últimos 6, 7, 8 años es incoherente con esto que acabo de explicar. Por lo tanto, ahí hay una disfunción muy importante en la que además hay que conseguir buenos resultados. Por lo tanto, ahí hay un problema. En el mismo club, sin embargo, hay un equipo que es posiblemente uno de los que mejor juega el fútbol en Europa, de largo, extraordinario, que es el equipo femenino. Y es el mismo club, pero con un entrenador que sigue a otros entrenadores que también eran coherentes con esta identidad de juego y con unas jugadoras que se han ido sumando poco a poco, todas ellas coherentes con esa manera de jugar. Y hoy es una gozada, es uno de los equipos que mejor juega al fútbol y que más placer da a la vista al verles jugar, ¿no? Sí. Y es el mismo club. Sí, yo de cerca lo he vivido con el Levante, o sea, es decir, nosotros esta temporada hemos pasado de Paco López, cuya propuesta es bueno, pues tratar de ser dominador con el balón, tratar de acumular cuantos más jugadores arriba posible, e incluso ellos asumían que en transición le iba a costar al equipo más, y de eso se ha pasado pues a un entrenador que más allá de su trayectoria, que es prácticamente nula, pero que su propuesta es totalmente distinta, que es algo que ya sucedió hace muchos años cuando pasas, por ejemplo, de Lucas Alcaraz a Rubí, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas incoherentes son las que hacen que el Levante, pues ahora mismo esté en una situación bastante complicada. ¿Qué proyectos hay que sí que crees que son coherentes? No sé, a mí se me ocurre pues el City, evidentemente, el Liverpool, te hablo desde mi punto de vista, no sé tú cómo lo ves, quizá el Bayern. ¿Tú qué clubes, que además, bueno, el Bayern tú lo conoces más además, qué clubes sí que ves tú o qué equipos que sí que son coherentes con toda su estructura, plantilla, entrenador, club? Bueno, yo creo que has mencionado tres que es rotundo, que sí. Es decir, Manchester City es quizá el más coherente de todos. Porque todo está alineado en el mismo rumbo. Equipo directivo, entrenador, staff, jugadores, estilo de juego, todo va en la misma línea. El Bayern te diría que exactamente igual, absolutamente coherente con todo el club en la misma dirección. El Liverpool creo que también, sin duda. Probablemente el Tottenham ya tenga algo más de incoherencia, a pesar de que hoy en día tengo un entrenador sensacional como es Antonio Conte. El Friburgo, que es tercero o cuarto en la Bundesliga y que tiene al mismo entrenador desde hace 10 años, a Christian Streich, que es un absoluto fenómeno. Me parece que es un equipo absolutamente coherente que, bueno, hay temporadas donde termina el 10º y otras donde, como hoy, está en puestos Champions, ¿no? Pero lleva 10 años en la parte alta de la tabla alemana sin hacer ruido y jugando un juego no espectacular, pero muy, muy elegante. Bueno, es un proyecto muy coherente. Creo que el Borussia Dortmund también, teniendo en cuenta que es un proyecto que no pretende ni ser el Bayern, que lo que pretende, pues un equipo que es un club que cotiza en bolsa, que pretende
que sus accionistas ganen mucho dinero, etcétera, etcétera, y que lo que hace es promocionar jugadores jóvenes para venderlos a un precio altísimo y seguir compitiendo en la Bundesliga. Yo creo que esos equipos son coherentes, son bastante coherentes dentro de todo el mundo puede tener alguna pequeña salvedad, ¿no? Yo creo que estos son muy coherentes, sí. ¿Y quizá en España podría ser la Real Sociedad de los últimos años? Sí, seguramente la Real Sociedad sea uno de los equipos que ha tomado un rumbo más, digamos, más claro desde el punto de vista interno de ellos, donde van avanzando sin grandes estridencias, pero van avanzando en una buena dirección, pues ahora probando a Xabi Alonso en el filial, por si algún día, etcétera. Creo que sí, que probablemente la Real Sociedad sea uno de ellos. Hubo una época donde el Villarreal parecía muy claro que lo era, luego pues dio unos bandazos. Es muy difícil en la vida no dar bandazos, o sea, no nos engañemos. Coherente no es fácil. Claro, no voy a pedirle yo ser coherente a los demás, es decir, es difícil ser coherente uno mismo, pero en proyectos así, que son importantes, pues es difícil no tener dudas, no equivocarse, etcétera. Pero yo creo que esa es una de las claves que hemos mencionado unos cuantos, pero no hay muchísimos. No hay muchísimos. Ya para ir haciendo las últimas, ¿qué jugadores actualmente a Martí Perarnau le apetece ver? O sea, cuando pone la tele o la tablet o lo que sea, ¿qué jugadores, bueno, pues más allá de los típicos, tú les encuentras algo? O sea, les ves. Yo recuerdo, por ejemplo, que hubo hace muchos años, pues me hablaste de Kimmich tú por primera vez y yo decía, no, igual exagera un poco. Y luego me puse a ver a Kimmich y dije, no, pues este chico es muy bueno, ¿no? Y seguramente ha aprendido mucho de tener un buen entrenador y muy buenos compañeros también de posición, ¿no? Pero, ¿qué jugadores tú ahora destacarías por lo interesante a la hora de ver? Hombre, Kimmich sigue siendo muy interesante, aunque no se haya vacunado. Ah, no sabe, ¿no? Ah, no lo sabía. No se ha vacunado y Nagelsmann le ha dado una buena colleja, sí. Hombre, yo creo que Kimmich lo es, sigue siendo Manu Neuer, lo sigue siendo Lewandowski, por supuesto lo es Haaland. Me parece una pasada Bernardo Silva, me parece una pasada. O sea, me parece tremendo lo que hace Bernardo Silva desde la discreción de un jugador no carismático, digamos, porque probablemente nunca será carismático. Kevin De Bruyne creo que es una auténtica gozada. Lo es Benzema. Yo creo que lo es claramente Kai Havertz, el jugador del Chelsea. Bueno, son unos cuantos. Mohamed Salah, por supuesto. Sí, claro, evidentemente, ¿no? Es una auténtica maravilla. Por salirnos ya un poco... Bueno, y perdona, Ismael, y sería necio no mencionar a quien yo creo que está por encima de todos, que es Alexia Putellas. Muy bien. Es que te iba a decir, pero Messi es lo fácil, te iba a decir. Sí, bueno, la Alexia imagino que le darán el Balón de Oro, ¿no? O sea, bueno, si no le dan el Balón de Oro a Alexia Putellas... No habría por dónde cogerlo, no habría por dónde. Bueno, pues no sé, que lo cierren de una vez, ¿no? Sí, es una... Yo que además a mí me va muy bien, además Alexia estuvo también aquí en el Levante y yo que sigo mucho el deporte femenino y el fútbol femenino, alguna vez he hecho el comentario ese ¿no? Bueno, pues ponte a ver jugar al Barça, concretamente el año pasado, este año también, y verás el nivel que tienen, ¿no? Realmente. Pero bueno. Saliendo ya un poco de eso para acabar, Martí, ¿qué recuerdo tienes de, bueno, pues de los proyectos en los cuales tú impulsaste y que yo colaboré? De hecho, la gente que de vez en cuando me habla mal de Twitter, ¿no? Yo siempre digo, bueno, Twitter tiene cosas malas, pero tiene cosas muy buenas, como por ejemplo conocer a gente. Tú y yo nos conocimos, pues igual año 2011, 2010, 2011, nos conocimos por Twitter. Tú tenías la página web, martiperarnau.com, que era un blog en el que escribías tú, en el que había otros colaboradores. Yo lo empecé a seguir, os empecé a escribir
viste algo interesante, no sé qué, junto con Rafa León también, recuerdo, y ahí empezamos a colaborar juntos, ¿no? Empezamos a escribir y de ahí eso fue también el germen de Club Per Arnau y después iba a decir, y después de Tactical Room, que acabamos el proyecto hace un añito, va a ser ahora justo, porque fue en diciembre del año pasado, y que para mí, y sé que para mucha gente y para muchos entrenadores, jugadores, es de lo mejor que se ha hecho en los últimos años. ¿Qué recuerdo te queda a ti de todo aquello? Hombre, es una época larga y fecunda donde lo principal yo creo que ha sido conocer a mucha gente, ¿no? Tú has mencionado nuestro caso mutuo, pero bueno, ha habido muchísima gente a la que hemos ido conociendo durante esta década larga, esta década y media, y yo creo que ha sido una fortuna, tanto en el blog como en la página web, a través de Twitter, en fin, presencial. Todo eso ha sido una gozada. Y quizá todo culminó en el proyecto de la revista, el de Tactical Room, que yo creo que fue un muy buen proyecto, y también fue una muy buena decisión cerrarlo con un año de antelación diciendo, señores, nuestro proyecto empezó tal día, pero terminará tal día dentro de un año, y además termina de manera voluntaria, no porque haya problemas económicos o dificultades de otro tipo, y creo que eso ha sido finalmente muy bueno porque queda como una obra trabajada, digital, escrita, donde ahí hay muy buenos trabajos que, como dices tú, bueno, yo creo que han desarrollado cosas muy interesantes del deporte, no solo del fútbol, sino del deporte en general, y que bueno, pues nos han hecho conocer y estrechar vínculos con entrenadores, con jugadores, con deportistas. Yo creo que ha sido un muy buen trabajo por parte de todos, un trabajo colectivo del que podemos estar bastante satisfechos, ¿no? Podemos ponernos un poquitín una pequeña medallita. Sí, yo creo que fue una muy buena decisión. Dicen que lo más difícil cuando uno está disfrutando en una fiesta, en una cena, lo más difícil es irse, pero que hay que irse antes de que la gente deje de disfrutar, ¿no? Pues yo creo que fue un poco, es el Sí, caso sí. de Tactical Room. Y no irse borracho. Y no irse borracho también, que si no luego se complica la cosa totalmente. Martí, ya para acabar, ¿dónde se puede, bueno, entiendo que las principales plataformas, ¿no? Sí, ¿Dónde se puede adquirir la evolución táctica del fútbol? Sé que vas a sí, hacer sí. presentación en Madrid, a ver si más adelante pudieras ir a algunos otros sitios de España, pero ¿dónde se puede comprar? Sí, sí, no, en todas partes está, en FNAC, en Casa del Libro, Corte Inglés, en todo tipo de librerías, en Amazon, por supuesto, en todas partes está. La editorial ha hecho una buena tirada, con lo cual espero bueno, pues que llegue a todas partes. Yo ya he recibido fotos, imágenes de medio mundo, ¿eh? O sea, desde gente en México, en Colombia, ya que en Estados Unidos, que ya tienen el libro. O sea que, bueno, pues nada, está asequible. Desde cualquier lugar ya se puede obtener sin problema. Porque se ha editado en castellano, ¿no? De momento solo en castellano. Porque Herpé fueron no sé cuántos idiomas, recuerdo. Sí, Herpep se tradujo, me parece que a 14. Me parece que a 14. Y la Metamorfosis a 12 o algo así, más o menos, sí, sí. Este no creo que llegue a estos niveles, no sé, porque no estamos hablando de un personaje carismático, líder mundial, estamos hablando de un libro pues para, bueno, no sé, para futboleros, para gente que le gusta el fútbol, que quiera entender las cosas de por qué hoy las cosas ocurren como ocurren y que quieran, bueno, no sé, ver también el fútbol de hoy con un conocimiento superior y darse cuenta de cosas que a lo mejor no están viendo, ¿no? Hay una cosa curiosa que explico en el libro. El libro recorro todo este buceo por las raíces del fútbol de la mano de una figura muy desconocida que es el falso 9. Y el falso 9 nació en 1910, pero nadie lo veía. Ni los periodistas, ni los entrenadores, o sea, solo lo veía el jugador que lo practicaba y el entrenador de su equipo y poco más. Y es porque, bueno, primero porque es una figura misteriosa, sutil, no muy, digamos, no es un portero, no es un defensa central, es algo más sutil, ¿no? Pero después porque en el fondo solo vemos aquello que ya conocemos, ¿no?
Por lo tanto, yo creo que es muy importante tener conocimiento para poder ver más allá de lo que a simple vista parece que vemos. Pues Martí, mil gracias por atenderme, por hablar del juego, por los cafés que nos tomamos en Madrid cuando voy para allá, que últimamente por desgracia la pandemia nos ha privado un poco de eso, pero bueno, pronto volveremos a hacer más viajes para allá. Nada, ya te daré mi feedback. Si el de Guardiola y otros entrenadores que me consta ha sido bueno, pues el mío también. Pero bueno, Espero que sí. ya te contaré qué tal el libro. Y nada, seguimos en contacto. Mil gracias. Gracias a ti.